Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es el licenciado Darío Bejarano, licenciado en enfermería, especialista en cuidados críticos. Bueno, les doy la bienvenida a esta instancia de capacitación que es la diplomatura en emergencias y urgencias. Agradezco nuevamente al instituto por confiar en la capacidad docente nuestra y poder darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Es una instancia de aprendizaje, si bien va a haber instancias de exámenes, de entregar algún que otro formulario, pero lo importante de todo esto es que así sea así de pequeño lo que aprendamos, nos ayude en la calidad de atención que le vamos a proporcionar a nuestros pacientes, ¿no? Así que bueno, este es el módulo introductorio, va a tener dos temas que van a salir de lo que es la parte crítica, la parte de emergencias, y son dos temas que por ahí son complementarios a nuestra formación, pero hacen en el quehacer completamente nuestro de todos los días, ¿no? Que es el primer tema que les voy a hablar yo, luego los otros docentes se van a ir presentando, es la comunicación, ¿sí? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos principalmente en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Que es, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de seguridad del paciente. Así que bueno, sin más, voy compartiendo pantalla y ya comenzamos con la presentación. Muy bien, ahí estamos. Saber decir lo que se quiere decir. Esto no quiere decir que no sepamos hablar, que no sepamos lo que estamos diciendo, sino que por ahí no tenemos una capacidad de comunicación. Y eso es una de las claves importantes, ¿no? La capacidad de comunicarnos, de querer decir lo que queremos decir. Entonces, bueno, vamos a ver en esta presentación cuáles son los problemas de la no comunicación y vamos a ver algunas estrategias que podemos llegar a implementar para tratar de mejorar este punto, ¿no? Y vamos a ver que la comunicación puede causar daños. Vamos a empezar con esta comunicación. Fíjense, justo hoy a la mañana yo tuve también un ejemplo que les voy a contar ahora siguiente de lo que es el error en la comunicación. Dice, dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos de repente cae al suelo. No parece que respire y tiene los ojos vidriosos, de modo que su amigo agarra el celular y llama al servicio de emergencias. Oiga, mi amigo está muerto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Cálmense, tranquilo, estamos aquí para ayudarle. Vamos a ver, lo primero que tiene que asegurarse, y esa palabra asegurarse, y con esa manera de dirigirse, es como que está dando una afirmación, una orden, ¿no? Entonces dice, lo primero que tiene que asegurarse es que su amigo esté realmente muerto. Entonces ahí ya la comunicación cambia, ¿no? En vez de decir, mire, vamos a ver si tiene signos vitales, cerciórese de que tenga esto. No, acá dice que su amigo realmente esté muerto. Entonces, este buen cazador hace una pausa y a continuación se oye un disparo. El cazador vuelve a tomar el teléfono y dice, de acuerdo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, se aseguró, porque la comunicación fue así con el servicio de emergencia. Se aseguró de que realmente esté muerto. Fíjense en que este tipo de comunicación no está queriendo decir lo que quiere decir, porque el de servicio de emergencia jamás le habrá dicho que lo necesitaba muerto, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos con un camino, que es la comunicación, un camino muy, como van a ver todos, muy sinuoso, que puede haber diferentes interpretaciones para una misma comunicación. Entonces lo primero que tenemos que ver es qué es la comunicación efectiva. ¿Qué tan efectiva es mi comunicación? Una comunicación efectiva tiene que ser oportuna, precisa, completa, inequívoca y comprendida por quien la recibe. ¿Sí? No hay muchos parámetros para salirnos de ahí. Y acá tenemos que hacer una autocrítica, y lo que yo voy a hablar mucho en este capítulo es de autocrítica, ¿no?
porque cada uno sabe la realidad de su lugar de trabajo. Entonces, ¿cuánta de lo que comunicamos nosotros es una comunicación oportuna, es precisa, es completa, es inequívoca y el que lo recibe lo comprende? Una comunicación efectiva que sea realmente de esa manera disminuye errores y mejora la seguridad del paciente. ¿Sí? Y estamos hablando de seguridad. Fíjense que estamos hablando de seguridad. La comunicación puede ser electrónica, verbal o escrita. Fantástico, eso lo conocemos, ¿no? Pero también la comunicación se le suma no solo el verbal, sino también el lenguaje no verbal. Y acá, cada uno, vuelvo a repetir, empieza a rememorar su pase de guardia, su pase de paciente, su comunicación con el paciente, su comunicación con el familiar. Y si a las palabras le sumamos el lenguaje no verbal, y tenemos una comunicación que realmente es, que puede llegar a tener, que puede provocar inseguridad, ¿no? Y en la parte no verbal va la expresión facial, los gestos con manos y brazos, la postura que tomamos, la mirada y la distancia corporal. Fíjense en acá abajo, donde ven, a ver si les podemos señalar. Fíjense en acá, si nosotros queremos una conversación íntima de familia, es menos de medio metro. Si buscamos una distancia personal, nuestra esfera protectora es por encima del 1,5 metros, y lo vimos ahora en pandemia. Si buscamos una distancia social, estamos hablando de entre los 2 y 3 metros, ¿sí? Trabajo en equipo y relaciones sociales. Y si buscamos una distancia pública, estamos hablando de los 3,5 metros en adelante. Esto hace que la distancia corporal hace a la comunicación también, ¿sí? No podemos estar hablando con un paciente a los 2 metros. Si bien, bueno, salgamos, era lo recomendado, ¿no? Pero bueno, sepamos, sí, que el lenguaje verbal está dentro de la comunicación y es uno de los puntos más que puede llegar a decir mucho más que las palabras. Y cuando hablamos de comunicación, como dije, hablamos de seguridad, debemos saber que los errores en la comunicación verbal representan, en este estudio que estamos acá demostrando, representan un 37%. Un 37% la comunicación verbal como primera causa, ¿sí?, de error. Fíjense que este trabajo habla de efectos adversos, intercomunicación, gestión del conocimiento y estrategia de cuidado de enfermería intensiva. La comunicación verbal representa el 37% de los errores que va a tener el paciente en su internación. De esos 37%, 9 son caracterizados como graves o muy graves. Y fíjense en este dato que es importantísimo tenerlo en cuenta, porque siempre nuestras cosas las medimos con mortalidad. ¿Cuántos pacientes se mueren y cuántos no con las cosas que hacemos? Y fíjense que la comunicación verbal representa un 3% de las ocasiones, de 37, tiene como resultado la mortalidad. O sea que por errores en la comunicación, el paciente puede llegar a morir en un 3%. Así sea uno, pero fíjense que hay una posibilidad de que se muera un paciente por errores en la comunicación verbal. Este error en la comunicación se origina prioritariamente por animosidad personal y déficit de comunicabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos de acuerdo, o sea, que no tenemos ganas de escuchar a otro. Generalmente se da porque están asociadas con más de 40 horas semanales de trabajo, con terapia intensiva o servicio de emergencia con muchas camas, y ausencia casi absoluta entre reuniones entre ambos grupos. Cuando hablamos de reuniones, no estamos hablando de reuniones laborales, donde nos bajan, ¿sí?, nos bajan caña, como decimos acá, sino que reuniones que sirvan, con objetivos claros, cortos, precisos, y reuniones, por supuesto, que no superen los 15 minutos. Una reunión de 1 hora no sirve para nada, porque a los 10, 15, 20 minutos nos estamos despejando. Acá vemos otro trabajo de investigación, donde se estudiaron 320 enfermeros y 320 médicos, y se describió la comunicación y la colaboración que experimentó con las enfermeras. Entonces, ¿qué dijeron las enfermeras? Dijeron que encontraron en este tipo de comunicación que dificultades para ser escuchadas,
dificultades para ser escuchadas, ¿sí? Dificultades para ser escuchadas, desacuerdos que no se resuelven apropiadamente, participación que no es bien recibida y necesidad de mayor participación en las decisiones. Fíjense en que si esto no es lo que ocurre en nuestro lugar de trabajo de forma diaria. ¿Pero por qué dificultades para ser escuchada? Porque la comunicación tiene que ser en base a conocimiento, ¿sí? La comunicación tiene que ser en contenido. Vuelvo a repetir lo que teníamos en la primera presentación. Debemos saber decir lo que queremos decir. Desacuerdos que no se resuelven apropiadamente. Son todos errores que le llegan al paciente. Participación que no es bien recibida. Y cuando hablamos de comunicación, fíjense en que la OMS, hace un par de años, de las 9 soluciones para la seguridad del paciente, 2, perdón, son referidas a la comunicación. O sea que de las 9 soluciones que pretende la OMS a fin de salvar vidas y evitar daños, 2 son referidas a comunicación. Dice que debemos encontrar solución para mejorar la comunicación durante el traspaso de pacientes y debemos asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales. O sea que en la comunicación durante el traspaso de paciente y durante las transiciones asistenciales, que puede ser de un servicio a otro, de una emergencia a terapia intensiva, de una emergencia a una sala común. Pero fíjense en que de los 9 que propone la OMS, 2 son referidos a comunicación. Fíjense en si no es importante, ¿no? Cuando hablamos de salvar vidas y evitar daños. ¿Y qué es lo que propone uno como método para mejorar esta comunicación? Y vuelvo a repetir, muchas cosas que ya están estudiadas, están demostradas y han demostrado que funciona. ¿Y qué pasa? Entonces la salud se quiere copiar de la aviación. ¿Cuántos aviones se caen en el mundo por año? Muy pocos. ¿Cuánta gente se muere en el mundo por que se estrelló un avión? Muy pocos. ¿Cuánta gente se muere en las terapias intensivas, en los shock room, en los quirófanos, por errores en la comunicación? Un montón. Por errores de procedimiento, un montón, gente. Un montón. Hace poco lo escuchaba hablar a un ginecólogo, a un obstetra crítico, un ginecólogo crítico, que trabaja en una maternidad aquí en Buenos Aires, y habló que la mortalidad materna en Argentina es equiparable a que un Boeing 747 que carga 300 personas se estrelle una vez al año. O sea que en Argentina se mueren registradas, ¿no? 300 embarazadas críticas al año. Si esto 380, entre tantos, no, es como que se caiga un avión repleto de pacientes, de personas embarazadas y se mueren todas, ¿no? Entonces, así lo hacemos lo podemos comparar con algo más grave, ¿no? Si no, bueno, se nos murió un paciente, se nos murieron 300, bueno, no es mucho. Entonces, así como nos comparamos con la aviación, lo que pretende, en base a la comunicación, es que pongamos la hora protegida o cabina estéril. ¿Qué significa esto? Fíjense en lo que dice ahí. El sistema de reporte de seguridad de aviación prohíbe las actividades y conversaciones no esenciales con el personal de vuelo durante el carreteo, el despegue, el aterrizaje y todas las operaciones de vuelo por debajo de los 10.000 pies. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que proponemos desde el espacio de salud? Que por favor el traspaso de comunicación sea considerado una hora protegida, el paso de guardia, ¿sí? Entre un turno, el traspaso de comunicación entre el servicio de shock room al servicio de neurología, ¿sí? Que sea considerado una hora protegida, no un lugar perdido en el hospital, donde pasamos la guardia parado en menos de 2 minutos, que nos suena el teléfono, lo atendemos, que nos llama alguien y se corta la comunicación. Entonces, fíjense en si nos copiamos de la aviación, que durante el carreteo, el despegue, el aterrizaje y toda la operación de vuelo por debajo de los 1000 pies se prohíben las actividades y conversaciones no esenciales, si proponemos esto en nuestro lugar de trabajo, que durante el pase de guardia de enfermería, el pase de sala interdisciplinario, el pase o el comunicarse con pacientes y la medicación, por ejemplo, durante esas situaciones
se proteja, se tenga en cuenta la hora protegida, puede ser que las conversaciones y la comunicación sea un poco más segura, ¿no? Y acá vemos, y les muestro una foto que fue muy clara, acá la que vemos acá a su derecha, esta es una actriz de aquí de Argentina, con 2 pilotos de avión, ¿no? Que durante el carreteo del avión, o el despegue, no recuerdo cuál era, entró a la cabina, o sea que entró a esta cabina estéril y rompió los protocolos de la hora protegida. Entonces, por supuesto que a los pilotos les fue mal, a la actriz fue muy repudiada y digamos que puso en peligro toda una aviación, ¿no? Todo el pasaje. Así que fue tomado como, oh, la gran cosa. Pero si a nosotros, teniendo en cuenta que estamos pasando comunicación, viene alguien y nos interrumpe esta conversación, es como si nada pasara, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos una de las tantas estrategias que sería implementar esto, ¿no? No me cortes la comunicación cuando estoy traspasando comunicación importante. ¿Por qué? Porque estoy tratando de salvar vidas y evitar daño. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta son las características de nuestros pacientes. Habitualmente son tratados por varios médicos y especialistas en múltiples entornos, que lleva a la ecografía, que lleva a la tomografía, que llevarlo a cine coronario, a hemodinamia, que lleva a quirófano. Y todos los médicos vienen y hablan y se comunican. ¿Y quién era el receptor de esta comunicación? Muchas veces el personal de enfermería. Entonces debemos estar con 8 orejas. Entonces no podemos estar hablando y haciendo otras cosas. No podemos estar atendiendo al paciente que nos diga, che, ahí te dejo el paciente trabajando con el paciente de cama 5, y que nos vengan y nos digan, che, ahí te dejo el paciente de cama 4, le dicen unas indicaciones, y después llevámoslo a quirófano. A ver, ahí ya hay un error de la comunicación en donde, por supuesto que el receptor no va a estar con todas las... no va a tener su hora protegida, no va a tener su cabina estéril, y puede haber error en la comunicación. Las características de nuestro paciente se mueven entre áreas de diagnóstico, tratamiento y atención en forma regular y pueden encontrarse con 3 o 4 turnos de personal por día. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo paciente puede estar atendido por 3 o 4 turnos de enfermería, o sea que cada uno con su criterio de comunicación, con su importancia de comunicación. No, che, para mí es importante comunicar esto. No, para mí es importante comunicar lo otro. Entonces, como no tenemos algo estandarizado, protocolizado, comunicamos lo que a uno le parece importante. ¿Qué es lo que hace esto? Supone un alto riesgo para su seguridad en cada intervalo. Si no tenemos estandarizado la comunicación, se va a ir perdiendo información que hace que sea un riesgo para la seguridad. No es de extrañar que la información durante estas transiciones puedan olvidarse, perderse o malinterpretarse. ¿Sí? Entre el turno tarde, el turno noche y el turno mañana. El turno mañana le tenía que pasar, lo tenía que levantar el paciente a las 5 de la tarde y ver qué respuesta tenía. El turno tarde lo levantó, pero a las 7 de la tarde, y no toleró. Entonces lo volvió a acostar. El turno noche, viene, lo toman, che, no, vos sabés que lo lateralizamos, no toleró. Y luego el turno noche le cuenta al turno mañana que no tolera los decúbitos. Entonces, fíjense cómo va cambiando la interpretación de la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos algo estandarizado, protocolizado. Una pavada. Entonces, todo esto que uno pone de imposible, ¿por qué? Porque tenemos muchos pacientes, porque somos pocos, porque los pacientes son de alta complejidad, porque tenemos situaciones, porque no tenemos un lugar adecuado, porque son muchos los médicos, son pocos los enfermeros, son muchos todas las barreras, todos los muros que nosotros podamos poner para lograr una comunicación eficaz, una comunicación efectiva. Todos esos muros los tenemos que romper, los tenemos que identificar y atravesarlos, tenemos que volver posible lo imposible, ¿sí? Pongamos un poco de empeño, pongamos un poco de voluntad para que esto mejore, porque seguramente en todos lados vamos a tener barreras de comunicación, ¿sí? Vamos a tener barreras, tanto edilicias, culturales, laborales, que va a hacer que la comunicación pueda ser insegura, pero tratemos de trabajar nuestras debilidades en base a nuestras fortalezas.
Entonces, el traspaso de información hace referencia a la comunicación entre profesionales sanitarios, en la que se transmite información clínica de un paciente y se traspasa la responsabilidad del cuidado, bien de forma temporal, cuando hay cambio de guardia, o definitiva cuando hay cambio de servicio. ¿Sí? Ese traspaso de información es fundamental. Puede haber un traspaso de información intradisciplinar, interdisciplinar y transición de cuidados. ¿Qué es lo que propone la bibliografía con respecto al traspaso de información? ¿Sí? Una enfermera vinculante. ¿Sí? Necesitamos un personal que sea vinculante, que vincule el shock room, que vincule la terapia intensiva, que vincule el servicio de emergencia con el servicio donde va a ir el paciente. ¿Para qué? Para que este traspaso de información de forma definitiva sea completa. Entonces lo tiene que vincular. ¿Por qué? Porque tiene que haber un traspaso de información interdisciplinar, tiene que hablar con el médico, con el bioquímico, con el kinesiólogo, un traspaso de información interdisciplinar con nuestros colegas, y tiene que haber una transición de cuidados. O sea que este paciente lo estamos alimentando en bolo cada 250 centímetros, cada 4 horas, porque no tolera la infusión continua, ¿sí? Y si no pasamos esa transición de cuidado, va a llegar al piso de neurología, y el piso de neurología tiene como protocolo la alimentación continua por bomba de difusión, y el paciente va a vomitar. ¿Por qué? Porque no hubo una transición de cuidados. Tiene que haber traspaso de información en estos 3 escalones, estas 3 variables que son intradisciplinar, interdisciplinar y la transición de cuidados. Y este traspaso de información puede ser de forma temporal o de forma definitiva. De forma temporal es entre nuestros colegas de nuestro propio servicio, y de forma definitiva cuando cambiamos de servicio. Herramientas, ¿qué herramientas tenemos para este traspaso de información? Y las que utiliza todo el mundo, chicos, colegas, ¿sí? La lista de chequeo, el checklist o los listados de verificación. Esto quiere decir que no tenemos que escribir, ¿sí? No tenemos, porque nos cuesta mucho escribir, nos cuesta mucho escribir, nos cuesta mucho escribir, y nos cuesta mucho escribir de manera clara. Entonces, estos listados de verificación lo que hacen es protocolizar la entrega de comunicación directamente con una planilla de tildes. Ya vamos a ver, le vamos a pasar un ejemplo. Debemos proponer objetivos diarios de información. ¿Qué es lo que vamos a informar a este paciente? ¿Cuáles van a ser mis objetivos de atención? Y si los llego a cumplir, informarlos. Debemos tener sesiones informativas, briefing, debriefing, ¿sí? Un ida y vuelta de la comunicación. Y por supuesto, y esto es una clave que uno por ahí trata de hacer, no muchas veces lo logramos, son reuniones de equipos, ¿sí? Pero estas reuniones de equipos tienen que ser útiles y tienen que hacer un reajuste de estos objetivos. Estos objetivos diarios, che, ¿lo estamos cumpliendo en la guardia? No, bueno, vengan, hacemos una reunión de 15 minutos, en nuestro turno de 8 o de 6 horas, y hacemos un reajuste de los objetivos. Sí, me parece que al paciente le empezamos a bajar la sedación y buscamos un RAS-2 y es imposible. Bueno, listo, vamos a reunirnos, vamos a ver al paciente de cama 3, Juan Pérez, que el objetivo diario era mantener un RAS-2 y no se pudo. Entonces vamos a tomarnos 15 minutos y vamos a ver cómo reajustamos estos objetivos. Y listo, se terminó la reunión. Es para mantener objetivos claros. Eso es fenomenal, ¿no? Debemos tener necesidad de atenerse estrictamente a indicaciones escritas para todas las actividades y formas de comunicación estructurada. Es muy difícil a veces pensar en que si no está escrito no lo hago, ¿no? Muchas veces en situaciones de emergencia, por supuesto que las indicaciones verbales en una situación crítica, que luego queden registradas, son indicaciones que tienen un peso, ¿no? Que son, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno da una indicación verbal, una de las estrategias que tiene que tener el receptor de ese mensaje es volver a repetir la indicación en voz alta para ver si realmente coincide con lo que le están indicando, ¿no? Entonces, lo que uno propone es repetir en voz alta la indicación. Bueno, a este paciente colocale 2 adrenalina en 250,
y empecemos los A media a 0,5 gamas. Yo recibo el mensaje. Entonces lo que voy a hacer es volver a repetir. Bueno, le coloco 2 noradrenalina en 250 de dextrosa y la empiezo a 0,5 gamas. Y ahí ya tenemos un ida y vuelta, un debriefing de comunicación. Una pavada. ¿Tenemos una relación horizontal con el equipo médico? ¿Realmente una relación horizontal? Para que haya una relación horizontal, tiene que haber un flujo bidireccional de información. Y muchas veces esto no ocurre, ¿no? Esto nos va a llevar a errores humanos si no tenemos este sistema de trabajo, ¿sí? Nos va a llevar a errores humanos y como vieron los errores humanos, pueden llevar a la mortalidad del paciente. Y señores, si ustedes trabajan en ese lugar, probablemente les ocurra algo, lo van a internar en ese lugar. Sus seres queridos se van a referenciar en ese lugar. ¿Por qué? Porque Darío trabaja en el hospital militar. Voy a ir allá. Me dijo que es bueno. Entonces, empecemos a mejorar nuestros lugares de trabajo. La información que se comparte generalmente consiste en el estado actual del paciente. Fíjense en estas 4 cositas, nada más tenemos que resumir nuestra información. Estado actual del paciente, cambio reciente en su estado, tratamiento en curso y posibles cambios o complicaciones que puedan ocurrir. Concentrémonos acá, no nos concentremos en que no, vino familiar y reconflictivo. Vos sabés que viene la esposa y también viene el amante, tiene 2 esposas. No. Fíjense en 4 cositas. 4 cositas y volvemos a nuestras prácticas seguras. ¿Cuál es el problema de los pases? Y acá, cada uno, yo voy a tirar estos puntos, ¿no? Que hice en bibliografía. Cada uno va a ver cuáles son sus debilidades en los pases. ¿Cuál es el problema de nuestros pases de sala? ¿Son muy rápidos? ¿No tenemos tiempo? ¿No tenemos lugar? ¿Hablamos de cualquier cosa? ¿Mezclamos los pacientes? Los atendemos todos juntos los pacientes, entonces tenemos información disgregada, que eso también es otro de los puntos de la comunicación, ¿no? Un mismo paciente en la misma guardia atendido por 2 o 3 profesionales de enfermería. ¿Por qué? Porque no se le asignó a alguien responsable. Usted tiene 3 miradas distintas. Entonces, por supuesto, la comunicación no va a ser la misma. ¿Cuál es el problema de los pases? No se realizan cara a cara. ¿Sí? Vení acá, cara a cara. Vení, hablame, cerquita. ¿Se acuerdan de la distancia, la que habíamos dicho? Vení, te quiero cerca porque quiero una comunicación íntima. Hay una transmisión poco precisa, ambigua y desordenada en la información. No sé si se acuerdan cuando estudiaron enfermería. ¿Cuál era el examen físico? Céfalo-caudal, gente. Y si empezamos por la cabeza y nos vamos a los riñones, de los riñones saltamos a que el familiar es conflictivo, y del familiar conflictivo saltamos al sistema digestivo, y ahí no tenemos un desorden total, que después, yo no recuerdo. En cambio, si vamos con algo estructurado, cefalocaudal, por ejemplo, volver a lo que hacíamos antes, o a lo que nos enseñaron, cefalocaudal, eso ya le va a dar un orden. Tiene que ser precisa. Esto, y no tiene que ser ambigua. ¿Sí? ¿Se trabaja en equipo? ¿Estamos educados en destreza de comunicación? Y en este punto me voy a detener. Y felicito a las facultades que en la preparación de nuestros colegas, es decir, en la formación de nuestros colegas, tienen una cátedra de comunicación. Pero no comunicación comunitaria o algo de eso, sino que aprendernos a comunicar. Enfermeros viejos, como yo, que tengo 20 años en terapia intensiva, yo ya tengo mis herramientas para comunicarme. Sé manejarme, sé desenvolverme, sé cómo tratar a un paciente, sé cómo tratar al familiar, sé cómo tratar a un colega, sé cómo tratar a un médico, ¿sí? Sé relacionarme en la interdisciplinariedad. ¿Pero por qué? Porque esas herramientas me las dio la experiencia. Yo no recuerdo cuando empecé allá por el 2002 a trabajar en terapia intensiva, cómo me comunicaba, qué es lo que decía, ¿eh? De qué manera relacionaba las cosas, cómo hablaba con los pacientes, no me acuerdo. Pero seguramente debe haber sido terrorífico. ¿Por qué? Porque en nuestra formación no tenemos herramientas para comunicarnos. Por eso celebro, si alguna de las facultades ahí en Paraguay
puede llegar a estar teniendo esta cátedra de comunicación, de aprendernos a comunicarnos. Es importantísimo. Falta de buenos modales de conducta, esto vimos en el lenguaje no verbal, y atención sanitaria que promueve y recompensa la autonomía individual y el desempeño individual. Ay, no, a mí me atendió mejor Rosita que Juan. Yo la quiero a Rosita, le voy a traer bizcocho a Rosita. O la actividad del médico, no, me salvó la vida el médico. Uy, señor, cuando dicen eso, ¿viste? Entonces dicen, no, ¿para qué voy a pasar información si después no la tienen en cuenta? No me dan bola y demás, cosas que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, esta pirámide lo que uno pretende es que cada uno encuentre las dificultades que tiene en su servicio y trate de mejorarla, ¿no? Trabajar. Lamentablemente, para trabajar algo tan de equipo, debemos trabajar en equipo, ¿sí? Se debe trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque tienen que estar todos convencidos de que esto sirve. ¿Para qué te va a dar una valoración cefalocaudal si es una arritmia? ¿Sí? No, bueno, tiene que ser con todos los pacientes. Ese es uno de los conceptos de los paquetes, ¿no? De los protocolos. Todos para todos. ¿Sí? Todo para todos. Porque si empezamos, no, para este paciente no, para este paciente sí, se pierde el sentido del protocolo. ¿Qué pasa con la transferencia de información? Dice que hay variación en la transferencia de información por reportes informatizados. Y por supuesto que tenemos barreras, ¿no? El entorno físico, el entorno social, el lenguaje y la comunicación. La comunicación cara a cara, inequívoca, precisa y estandarizada es la mejor manera de asegurarse de transferencia efectiva de los pacientes hospitalizados. Vuelvo a repetir, 4 cosas debemos realizar para mejorar nuestra comunicación. Tiene que ser cara a cara, inequívoca, precisa y estandarizada. ¿Y en qué nos tenemos que basar? En esto. Estado actual del paciente, cambio reciente de su estado, tratamiento en curso y posible cambio y complicaciones que 4 cosas nos tenemos que basar para hacer una buena transferencia de comunicación. La John Commission, que es un ente evaluador a nivel mundial que certifica los centros de calidad, ¿sí? Le da certificaciones de calidad a los centros asistenciales. ¿Qué es lo que propone con respecto a la seguridad del paciente? Requiere que todas las instituciones acreditadas implementen un abordaje estandarizado para la comunicación durante los traspasos de pacientes. En Argentina, no tengo mucho conocimiento, pero no son muchos los centros que están acreditados por esta entidad. Los que están acreditados, que son grandes centros asistenciales, dentro de sus objetivos de seguridad tienen estandarizado la comunicación durante el traspaso del paciente. En este abordaje debemos saber quiénes deben o deberían involucrarse, qué información debe ser comunicada. Debemos dar oportunidad para preguntar y expresar dudas, ni hablar esto, ¿no? Por eso acá el factor tiempo es fundamental. Debemos saber que hay ciertas herramientas o técnicas, como por ejemplo SBAR o repetir en voz alta, que es Read Back, pero debemos implementarlas, ya vamos a ver estas 2 técnicas, y qué registros electrónicos o escritos deben estar disponibles. Mejorar la comunicación en las UCI o en los centros de emergencia con metas diarias. Esto es lo que yo le decía hoy con objetivos diarios, ¿no? El Hospital Johns Hopkins desarrolló una herramienta para reforzar la comunicación y el trabajo en equipo en su unidad de terapia intensiva. La lista de objetivos diarios. ¿Qué es esto? Fíjense en qué pavada es, ¿no? Nosotros nos ponemos en los pies de la unidad 2 de Juan Pérez y escribimos en un papel los objetivos diarios de atención de este paciente. Bueno, Juan Pérez, ¿cuál es mi objetivo diario? Mantener un RAC-2, mantener un volumen urinario de 70 mililitros hora, mantener la infusión o mantener un requerimiento calórico por encima de las 1700 calorías, y así, y así, y así. Objetivos diarios.
Un paciente con una arritmia, que no presente arritmia, que esté confortable, que esté tranquilo, que sea visitado por el familiar. ¿Y saben qué hacemos con esa lista de objetivos que la escribimos en un papel con una virome cualquiera? La pegamos en los pies de la cama. La pegamos y la dejamos ahí durante toda nuestra guardia. ¿Para qué? Para que todo el personal involucrado con la atención sepa los objetivos de atención del paciente para ese día. Así, si viene el kinesiólogo, mirá, los objetivos de atención son estos, bueno, listo, vamos a tratar de ir por ese camino. Viene la fonoaudióloga, mirá, este paciente está queriendo fonar con una traqueostomía. Bueno, listo, este es mi objetivo diario. Así van todos con todos los mismos objetivos, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Yo no lo he podido lograr todavía en la unidad donde yo trabajo, pero es una herramienta que la veo muy, muy fácil de implementar, ¿no? Luego de la implementación de la utilización de formularios con el objetivo de tiempo de estadía en unidades, disminuyó de un promedio de 2,2 días a una media de 1,1. ¿Sí? Bajaron un día de internación de los pacientes con solo esto, con hacer todos los mismos, o tener un conocimiento todos de los mismos objetivos. ¿Sí? Trabajamos todos en base a los objetivos diarios impuestos. Algo fenomenal, ¿no? Esto es lo que hablamos de la lista de verificación, la lista de chequeos. Fíjense, a las 8 y a las 20 completamos este formulario. Y ya van quedando un registro escrito. No importa qué registro sea, pero que quede algo escrito. Comiencen, experimenten, cópiense de esto. Está todo escrito. ¿Sí? Fíjense en este checklist también. ¿Sí? De la enfermera de terapia y el médico de terapia. Está completo, la vía aérea está libre, no hay problemas con el tubo traqueado o traqueostomía, hay líneas arteriales o venosas, qué día están, hay signo de inflamación local, y así, tac, 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 tac. Tildamos. ¿Por qué? Porque es una lista de chequeos, un checklist. ¿Sí? Trabajamos todos de la misma manera. Esta es otra. Esta es la lista de los trabajos diarios que le había dicho, de los objetivos diarios. Fíjense, acá tenemos todos los objetivos y si se cumplen, ¿no? Si tiene pseudoanalgesia, ¿qué objetivo queremos? Tenemos catéteres, ¿qué objetivos queremos? La nutrición, ¿qué objetivos queremos? La movilización. Y esto queda de una guardia a otra. Entonces, al otro día, luego de pasar 24 horas, con 3 o 4 guardias más de enfermería, el paciente sigue teniendo los mismos objetivos, ¿no? Seguimos trabajando todo con los mismos objetivos. Y una de las estrategias para mejorar la comunicación y que sea estandarizada es la técnica SBAR, probablemente muchos o algunos ya la deben haber escuchado. La técnica SBAR propone que trabajemos sobre estos cuatro puntos: situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones. La S de situación, la A o la B de background, antecedentes, la A de assessment o evaluación y la R de recomendaciones. ¿Sí? Entonces, fíjense en este ejemplo. Este es un ejemplo de comunicación efectiva con SBAR. La situación. Entonces yo tengo un paciente que le tengo que avisar al médico algo, ¿no? Entonces usted avisa al médico y le indica su nombre y su unidad. Después le dice, llamo en relación a Juan García, varón de 70 años, cama 12, presenta una erupción cutánea en el tórax acompañada de prurito intenso. Lo sitúa a la otra persona, ¿sí? Lo bajás y lo situás. Acá estamos. Esta es la situación. Luego le da información de este paciente. Fue ingresado hace 3 días a cargo de urología por hematuria. No tiene alergias conocidas a medicamentos ni otros antecedentes de interés. Estaba recibiendo tratamiento con amoxiclavulo, ni con 1 gramo cada 8, y hoy se cambió por ciprofloxacina 200 miligramos intravenoso cada 12. Esta es una información de acuerdo a los datos que le dio acá en la situación, ¿no? Y luego pasa la evaluación. ¿Qué evaluación hizo eso? Los signos vitales son estables y la hematuria está controlada. El único problema es la erupción cutánea. Y en la recomendación que debemos dar, recuerden que estos son ejemplos de comunicación efectiva,
Estoy preocupado por la posibilidad de que el paciente desarrolle una reacción alérgica al antibiótico y justo en este momento tendría que administrar una nueva dosis. Creo que debería interrumpirse la administración del antibiótico y prescribir otro distinto. Además, se requiere algún otro tratamiento para la erupción cutánea y el prurito. Recomendamos, ¿podría modificar ahora la prescripción para administrar la dosis con el nuevo antibiótico? ¿Podría prescribir también algo para la erupción cutánea? Fíjense en que esto estaba en el paraíso si nos comunicamos así, ¿no? Esto es el paraíso de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos basamos en estos 4 puntos: situación, información, evaluación y recomendación, y se terminó la comunicación. Acá no dijimos nada, no, que vos sabés que le pica hace un montón. No sé cuándo ingresó, ni por qué le ingresaron. Recién lo estoy atendiendo, todavía no le di la carpeta. Che, entonces, ¿qué le hago? ¿Le hago el antibiótico y vemos? ¿O le va a prescribir algo para la erupción? La hematuria está re bien. La hematuria, que fue el problema que ingresó, no tiene nada. Fíjense ahí el desorden de comunicación que hice, ¿no? Para comunicar esto que está acá tan lindo. Y por supuesto que esta técnica SBAR tuvo su modificación en base a las distintas implementaciones y se le agregó el ISO-BAR, que es la identificación del paciente, identificación de los profesionales responsables de la asistencia, a la que se transfiere el paciente, y la observación, signos vitales recientes, prueba realizada de evaluación del paciente. Pero bueno, esto para darlo a conocer nomás, yo creo que la técnica SBAR, el SBAR es una técnica validada y súper ya demostrada que realmente es beneficiosa. Acá vemos un ejemplo de la herramienta SBAR en terapia intensiva de enfermería, ¿no? Situación. Identificación del profesional, identificación del paciente, diagnóstico principal, los antecedentes, fecha de ingreso, día de ingreso, dieta, medicación, la evolución, los signos vitales, estado neurológico, respiratorio, bla, 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 y recomendaciones, tareas que requieran seguimiento, tareas pendientes, pruebas pendientes. Este es el contenido de la información que debemos transcribir. Otro de los acrónimos, como SBAR, tenemos el IDEAS, también desde varios años ya. Fíjense en que acá nos da identificación, diagnóstico, estado, actuaciones, signos y síntomas de alarma. Esto es importante, tener este tipo de protocolos de traspaso de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes lo vivieron durante la pandemia. Tuvimos mucho personal de reciente comienzo, o sea, de colegas que recién se recibían y lo mandaban a estar con pacientes críticos, ¿no? Entonces, pobre, no fue, el gran problema no fue de ellos, sino que fue de la situación de pandemia, en que, a ver, le entregamos a un paciente súper crítico y, por supuesto, las herramientas que tiene uno para atender son muy básicas. ¿Por qué? Porque nos pasan, che, no, está con Nora, sabe, pero está re estable. Y yo digo, ¿qué es la Nora? No, tuvo un jam y le hicimos fibrinolíticos y ahora está con antiagregante, el sitio de punción está re bien. ¿Qué es un jam? ¿Qué es un fibrinolítico? ¿Qué es un antiagregante? ¿Por qué? Porque la comunicación, o el conocimiento, mejor dicho, de un personal que no está capacitado para estar en un lugar, muchas veces es muy escaso, ¿no? Entonces, esto, fíjense en que esto nos va a dar una identificación del paciente, el diagnóstico actual, el estado por, eh, por sistema, las actuaciones que se hizo en cada sistema, o qué es lo que le hicimos, y los signos y síntomas de alarma. Che, si el paciente presenta esto, llama rápido. Si el paciente empieza así, es porque se está complicando. ¿Eh? La verdad que IDEAS también es un acrónimo como para tenerlo en cuenta para el traspaso de comunicación. Acá, el contenido de cada uno de los parámetros en que vamos a evaluar, ¿sí? Como vimos en el SBAR, acá en la identificación, quién es el paciente, cómo es, dónde está, quién es el responsable, el diagnóstico, cuál es el problema que da objetivo de asistencia, cuáles son los antecedentes relevantes, cómo se encuentra el paciente actualmente, cómo se manifiesta. Por ejemplo, hoy, eso era lo que me quería acordar, hoy pasó que cuando yo fui a tomar la guardia, teníamos una paciente de 72 años, que ingresó por una diarrea grave, un cuadro de deshidratación grave e hipernatremia.
Y al verla a la paciente, no me cerraba el cuadro de qué le pasaba, ¿no? Porque estaba somnoliente y demás. Entonces, mi colega me seguía hablando, y yo seguía pensando, ¿por qué está así esta señora? ¿Por qué está tan deteriorada? Y por último, después que terminamos la comunicación, después que me hizo el pase de guardia, digo, pero esto, vos sabés que todavía no me cierra, ¿por qué está tan mal esta paciente? Me dice, vos sabés que tiene Alzheimer hace 7 años también, diagnóstico de Alzheimer hace 7 años. Y por supuesto, señores, ese es un antecedente súper relevante para que a vos te define el cuadro el cuadro de complicaciones que puede llegar a tener, o te cierra el cuadro que vos estás viendo, porque si no te comentan un paciente, te hablan de un paciente que vos lo estás mirando y decís, che, vos me estás hablando de otro. Porque una persona de 70 años que está tan deteriorada, algo tiene, ¿no? Entonces, bueno, fíjense en que estos acrómenos, tanto el SBAR o la IDEA, realmente sirven para mejorar y volver seguro nuestra comunicación. ¿Qué proponemos como estrategia? Establecer un método estandarizado para la transmisión de información crítica, destinar tiempo suficiente, suministrar información pertinente, implementar sistemas que garanticen la información clave, incorporar capacitación sobre comunicación. Eso es lo que propone uno como estrategia. Cada uno debe saber cuál es la que más puede estar a mano y cuál la puede resultar más efectiva. Así que bueno, debemos fomentar la comunicación entre las organizaciones, explorar nuevos métodos para mejorar los traspasos y establecer procedimientos interactivos. A la hora del parte, ¿qué es lo que propone uno? Busque un entorno libre de ruido, lo más próximo a la cabecera del paciente, prepare de antemano la información que precise y reserve un tiempo suficiente para el parte. ¿Qué es lo que yo hago con los residentes? Lo hago practicar el pase. Practiquen el pase, fíjense en que lo que están diciendo es lo que quieren decir. Nunca mezcle información del paciente, permita que se planteen dudas de consulta, separe los comentarios e impresiones de las evidencias y no interrumpa partes salvo por necesidad justificada. ¿Sí? Sentémonos, busquemos nuestro lugar a la cabecera del paciente, opinemos, no estemos solos o en el vestuario pasando la guardia. Hay que confirmar explícitamente la comprensión de los elementos clave, comprender lo que te estoy diciendo, saber lo que te digo, dejar constancia por escrito de las incidencias e instrucciones, y los pases e informes deben ser interdisciplinarios. 3 ideas claves, y con esto ya termino la presentación. Necesitamos espacios de comunicación eficaz, necesitamos líderes que sepan comunicar y necesitamos mensajes. Hagamos esto, primero y principal, con un cambio interno, ¿no? Si es que lo precisan, y teniendo en cuenta protocolizar o estandarizar los sistemas de comunicación en los sistemas de salud. ¿Por qué? Porque volviendo a lo que propone la OMS, que trata de salvar vidas, evitar daños, debemos trabajar. Muy bien, espero que les resulte útil. Esto igualmente lo vamos a acompañar con bibliografía, vamos a tener un foro donde se va a poder discutir. Quiero que me cuenten la experiencia de ustedes, a ver cómo les fue, si tienen o no algún sistema de comunicación, y bueno, ¿por qué? Porque experiencia. Así que bueno, colegas, espero que les haya sido útil, que sea provechoso, y seguimos con más de la capacitación de la diplomatura. Un abrazo a todos.